Este video viene a complementar otros como este o este, donde he intentado hacer una introducción al pensamiento de Hegel, porque a pesar de que es un filósofo complicado, poco claro y muy germánico, creo que Hegel es demasiado importante para no ser entendido, y con el tiempo me he dado cuenta de ello. Antes, cuando era joven, pensaba que la filosofía alemana se podría resumir en Schopenhauer y Nietzsche. Luego leí a Kant y me di cuenta de que estaba equivocado. Es más, Kant fue tan impactante que los antes mencionados los puse en una línea alterna y todo lo que surgió después lo clasifiqué como un largo comentario kantiano hasta nuestros días. Pero resulta que madurar significa comprender que Hegel fue más grande, aunque esto no le reste méritos a los demás. Es decir, Hegel es a Kant como Aristóteles a Platón. Es un pensador que parte de las ideas de su predecesor, pero luego las convierte en algo nuevo, en algo maravilloso, y con ello planta las semillas de la era contemporánea. ¿Cómo entender, por ejemplo, el marxismo sin entender a Hegel? ¿Cómo entender, por ejemplo, el nacionalsocialismo sin entender a Hegel? ¿Y el existencialismo, el estructuralismo, el psicoanálisis? Y es que en el fondo, todo lo que se considera filosofía continental, o sea, la filosofía excepto los británicos, bebe de este río caudaloso, oscuro y profundo, que muchas veces, quizá por miedo o por falta de preparación, resistimos o resumimos en ideas muy básicas. Por eso es que hoy voy a intentar desarrollar un poco algunos pensamientos hegelianos que van más allá de la dialéctica. Primero, porque ya hablamos de dialéctica en otros videos como este, y segundo, porque de esto se habla menos. Regresamos. Hablemos del espíritu absoluto, pero primero, ¿qué cosa es el espíritu en Hegel? Debe ser algo importante. Después de todo, el título de la obra capitular de Hegel contiene este concepto, fenomenología del espíritu. Bueno, te invito a partir de sinónimos usuales. Cuando hablamos de espíritu nos referimos a un ser inmaterial. Algunas tradiciones se refieren al espíritu como un alma. El alma es una buena aproximación al concepto de espíritu en Hegel. No tenemos espíritu, ya que la posesión recae sobre el mismo sujeto. Por tanto, somos alma, somos espíritu. ¿Estamos de acuerdo más o menos con esto? Bueno, teniendo en cuenta esta propiedad, regresamos a Hegel y decimos que el espíritu es la mismidad. Hablemos en lenguaje simple. Espíritu es ser uno mismo. ¿Y cómo se es uno mismo? Bueno, a través de la razón. Porque si nos dejamos guiar, por ejemplo, por la naturaleza, no somos más que miembros de una manada. Así que a través de la razón, ese espíritu se eleva. ¿Y hacia dónde se eleva? Hacia el absoluto. El absoluto es la meta, pero para llegar a ella hay tres niveles o estados. El primer estado del espíritu es el espíritu subjetivo. A ver, este primer nivel obedece a la noción más genérica, más común del alma. Es lo que entendemos por conciencia o subjetividad. Aquí el espíritu ha tomado conciencia de que es un individuo, es quien se sabe único, el que va construyendo una personalidad. Creo que todos estamos familiarizados con esto, y por esta razón Hegel afirma que el espíritu en este estado es estudiado por la psicología, la antropología y la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu en Hegel sería, a diferencia de la psicología y la antropología, que estudian aspectos del espíritu, la ciencia en el sentido decimonónico, con la que vamos a explorar la evolución de la conciencia humana y su búsqueda de la verdad absoluta. El segundo estado del espíritu es un nivel que nos plantea una primera superación, compleja además, y se trata de la objetividad, el espíritu objetivo. Tío monitor, no podemos ser objetivos porque somos sujetos. Calla, que en Hegel sí se puede. Claro, podemos dudar de esto. Yo particularmente me mantengo agnóstico acá. Pero el planteamiento de Hegel es que el espíritu tiende a lo absoluto. Con lo que para llegar a esa meta que es el todo, la omnisciencia, entonces sí que es posible la objetividad. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Ahora, el ascender a este nivel no implica reemplazar lo que hay detrás, sino contenerlo. Es decir, en este estado el espíritu es subjetivo porque se sabe diferente, se sabe único, es para sí, pero también puede ver el mundo fuera de sí, como si no tuviese sujeto. A ver, pongámonos sencillos, hablemos en términos coloquiales. Ascender a este nivel es desbloquear un superpoder para salir de ti y ver las cosas sin sesgos.
¿Se puede? Bueno, Hegel nos explica que hay disciplinas que son la prueba de que sí: el derecho, la moral y la ética. No sé si lo has advertido, pero Hegel aquí está siendo bastante kantiano. Kant, recordemos, sistematizaba su pensamiento en 3 preguntas: ¿qué debo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Estas 3 preguntas las intentaba responder en sus obras Crítica de la razón pura, cuyo tema central era la epistemología, la Crítica de la razón práctica, cuyo tema central era la ética, y la Crítica del juicio, cuyo tema central era la estética. Como se ve en Hegel, el primer estado del espíritu corresponde a qué puedo conocer, el segundo estado del espíritu corresponde a qué debo hacer, y el tercer estado, que ya vamos a ver, es qué puedo esperar. Así pues, el tercer estado es el espíritu absoluto. Absoluto no es un conjunto de cosas, no es una simple suma. Absoluto para Hegel es más bien una entidad propia. Y me permito hacer una pausa aquí porque quiero dejar muy en claro que el absoluto en Hegel es una idea mucho más oscura que un simple contenedor, o como hemos visto en otros filósofos como el ser, lo uno, el nous, o una concepción panteísta del mundo. Para entender el absoluto tenemos que sumergirnos en el idealismo. Para Hegel, la realidad última es intemporal y el tiempo es meramente una ilusión originada por nuestra incapacidad de ver el todo. Dicho de otro modo, nos es imposible saber qué pasará en el futuro, qué pasaría en una realidad alterna y qué ocurrió en el pasado. Podemos deducirlo, sí, podemos valernos de pruebas, de datos, podemos llegar a otras instancias fuera del presente, justamente gracias a la razón. Con la razón podemos ir más allá. Desde luego es imposible conocer el todo, pero sin duda si echamos un vistazo rápido a la historia de la humanidad, nuestra comprensión del pasado, del futuro y lo posible ha aumentado mucho con respecto al primer homínido que caminó en 2 patas. Me permito esta ligereza para interpretar a Hegel, ya que en realidad él es muchísimo más metafísico. Sin embargo, lo importante aquí es concluir que para Hegel el proceso temporal va de lo menos a lo más perfecto, tanto en el sentido ético como en el lógico. Por ese motivo, al pensar el espíritu se transforma, se va perfeccionando, se va haciendo absoluto. ¿No has escuchado, por ejemplo, aquella frase conocida de que soy el universo contemplándose a sí mismo? Esta es una famosa frase de Carl Sagan. Pues bien, el mismo Carl Sagan aquí está siendo hegeliano. No estamos simplemente en el universo, somos parte de él. Ahora, ¿qué hay con esto del absoluto y el universo? ¿Son términos equivalentes? En cierta forma sí. Sin embargo, si bien el término universo nos refiere a un significado genérico del todo, por lo general este se restringe a la dimensión material. En cambio, lo absoluto es más bien lo propio del idealismo. Hegel es idealista, de hecho es el padre del idealismo absoluto. Entonces, para él, primero son las ideas, y todo lo demás, lo material, reducido a meras percepciones sensoriales, como hemos visto en Kant, son producto de las ideas, la materialización de las ideas. De allí la famosa frase de Hegel, que todo lo real es racional y todo lo que es racional es real. Así que hay que tener en cuenta que esto que estás viendo ahora mismo, para el idealismo, no es más que una percepción de lo que llamamos universo. Y como se ve, esta imagen no es perfecta ni como idea ni como representación. Por ejemplo, actualmente se habla de multiversos o de un más allá del universo, lo que nos lleva a pensar que el universo no es la totalidad. En cambio, la noción del absoluto sí que contiene este significado, porque es una idea y como tal es perfecta. Entonces, hay que tener muy presente esto del idealismo. Y sí, como dije antes, puede resultar debatible, sí, es verdad, pero de eso se trata la filosofía, de debatir. Ahora bien, hecho este gran paréntesis necesario, vamos con el tercer estado del espíritu. Habíamos dicho que el primer estado era el espíritu subjetivo y el segundo el espíritu objetivo. Vamos ahora con el espíritu absoluto. Lo primero que podemos decir es que este espíritu absoluto es una síntesis tanto del espíritu subjetivo y su negación o antítesis, que vendría a ser el espíritu objetivo. De estos 2 estados emana algo superior.
Y sí, puedes tirar aquí del concepto del superhombre de Nietzsche, pero bajo la consigna de que Hegel es más cósmico y que yo estoy simplificando bastante el asunto. Pero en resumen, con lo que te tienes que quedar es que el espíritu subjetivo era el que se pensaba a sí mismo, pero solo así. Ese espíritu luego se objetiva frente a lo otro. Lo otro es la negación de la subjetividad, siguiendo la terminología hegeliana. Apreciamos así el espíritu objetivo, como la oposición de la subjetividad que es a su vez lo abstracto. Y de esta confrontación se produce lo concreto, que vendría a ser un espíritu que se piensa y que se identifica con el todo, con lo absoluto. De la misma manera, si en el primer estado el espíritu se ubicaba dentro de sí mismo, en el segundo estado el espíritu se ubica en la sociedad. Y finalmente en el tercer estado el espíritu se ubica dentro del absoluto. Y su ejercicio está en el arte, la religión y la filosofía. El arte en Hegel se trata de la manifestación sensible del absoluto. En el arte la idea absoluta es intuida. En la religión, en cambio, esta idea es representada. Y en la filosofía esta idea ya no es intuida o representada, sino concebida, elevada a concepto. La filosofía entonces no es un pensar en el absoluto, sino que es la forma explícita del absoluto mismo. Ojo con esto, porque es la filosofía haciendo que el absoluto se materialice, que lo absoluto se haga realidad. La noción del espíritu absoluto es fundamental en el pensamiento hegeliano. Como vimos, representa el proceso de autorrealización del espíritu humano a lo largo de la historia. Pues a medida que la humanidad progresa, se acerca cada vez a una conciencia total y la realización de su verdadera naturaleza. Hay algo de místico y profético en estos planteamientos, que quizá más adelante en la historia del pensamiento alentarán todas las revoluciones sociales y políticas del siglo XX. Por poner un ejemplo, Marx y Hitler fueron influenciados directamente por el pensamiento de Hegel. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les haya sido instructivo por lo menos, y sobre todo que los aliente a investigar más. De momento se despide de ustedes, amigo Josué, esperando que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Per aspera ad astra.